verso 40. También con muchas más otras palabras él estaba testificando y exhortando, diciendo: sean salvados de esta generación perversa. Siglo 41. Luego, esos en verdad que recibieron con agrado esta palabra fueron bautizados, y ellos fueron añadidos en ese día como fue 3.000 almas. Y sigue el 42. Y ellos estuvieron continuando firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión y en la partición del pan y las oraciones. Y vino temor sobre toda alma, muchas maravillas también y signos estaban siendo hechos a través de los apóstoles. Recordemos que el Evangelio en Marcos, en el capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo prometió que varios signos que iban a acompañar a los que creyeran en el Evangelio. Y todos los que creían estaban en un mismo lugar y tenían todas las cosas en común. Sigue el 45. Y las posesiones y los bienes y las pertenencias, y estaban vendiendo las pertenencias y estaban repartiéndolas a todos, de acuerdo como cada quien tenía necesidad. Siglo 46. Diariamente también continuaban de un acuerdo en el templo, partiendo el pan en cada casa, y ellos estaban compartiendo el alimento, y ellos estaban acá se dice que estaban partiendo el pan, estaban compartiendo la comida con agrado y simplicidad de corazón y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todas las personas. Y el Señor estaba añadiendo a los que estaban siendo salvados cada día a la asamblea, o sea, a la iglesia. Entonces aquí hay unos aspectos muy importantes. Están los signos que acompañaron a este evangelio. También está que se compartían las cosas. Recordemos que este es el evangelio del reino y se está anunciando el inicio de este reino de Dios en la tierra, que equivalía a la restauración del reino a la nación de Israel, con todos los cambios sobrenaturales que habían sido anunciados por los profetas y también por nuestro Señor Jesucristo. Se habla aquí también de que entonces ellos estaban, como se avecinaba, o estaban en la espera de este reino o restauración del reino anunciado en los profetas. Entonces por eso acá se presentaba que todos estaban compartiendo las pertenencias y las posesiones, que todos estaban vendiendo y compartiéndolas de acuerdo a las necesidades. Se presentaba también el que estaban partiendo el pan en cada casa y compartiendo el alimento. Pues sabemos que este evangelio se refiere a las buenas noticias de la restauración del reino que Dios había prometido a la nación de Israel. Pero recordemos que esta promesa que estaban todos esperando su cumplimiento en esta época del periodo de los Hechos, esta
promesa no se llevó a cabo, pues debido a que la nación en su totalidad no aceptó este evangelio o buenas noticias del reino. Y entonces se presentó una suspensión de esta promesa y se ha intercalado la presente dispensación de la gracia de Dios, que es en la cual vivimos. Que esta dispensación, como he venido diciendo, fue revelada al apóstol Pablo después del enceguecimiento que causó Dios a la nación de Israel, más o menos al final del periodo de los Hechos, y posteriormente que se presentó la revelación del secreto de la presente dispensación que dio nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Voy a continuar con el capítulo 3 del libro de los Hechos. Es de resaltar que en las epístolas que el apóstol Pablo escribe para las iglesias durante el periodo de los Hechos, estas son principalmente las que pertenecen a su primer ministerio, que son, tenemos la carta a los romanos, las dos cartas a los corintios, la carta a los gálatas, las dos cartas a los tesalonicenses, la carta a los hebreos. Ella está contenida se relacionan con este evangelio del reino y la proximidad en que estaba viviendo los creyentes en esta época de que se presentara el inicio de este reino prometido en los profetas, y que consistía o se refería al inicio del nuevo pacto prometido en el profeta Jeremías, como he venido diciendo en el capítulo 31 del profeta Jeremías, que está en la promesa del nuevo pacto. Voy a continuar leyendo no el capítulo 3 sino el 4, ya que el 3 lo leí, que se refería al milagro que se realizó en el templo de este hombre cojo, y que tiene relación este milagro con las promesas que estaban, como vimos en el capítulo, por ejemplo, 35 de Isaías, en el que Dios en el Antiguo Testamento estaba prometiendo las maravillas de milagros que se iban a presentar cuando viniera el reino de Dios, el reino de los cielos a la tierra, o sea, que se presentara el descenso o el derramamiento del Espíritu Santo con todos los cambios sobrenaturales y sanaciones que se iban a presentar, que consistía en que se iba a presentar un derramamiento del Espíritu no solo sobre las personas, sino también sobre el mismo territorio, para causar esa transformación sobrenatural de la cual se estaban ya presentando algunos signos en esta época del periodo de los Hechos, cuando se estaba haciendo la predicación de este evangelio del reino, lo cual se estaba dando como unos primeros frutos de lo que va a ser este cambio sobrenatural que va a ocurrir cuando realmente comience el nuevo pacto para la nación de Israel, una vez termine esta dispensación en la cual vivimos los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Voy a continuar entonces con el capítulo 4. Y estando ellos hablando a la gente, vinieron a ellos los sacerdotes y los magistrados del templo y los saduceos, los cuales estaban entristecidos por la enseñanza a la gente y su predicación en el templo. Mientras ellos estaban hablando a la gente, vinieron a ellos los sacerdotes y los magistrados
del templo, y los saduceos, estando entristecidos porque por su enseñanza a la gente y predicación en Jesús, la resurrección de los muertos. Estoy haciendo una traducción literal, utilizando la traducción literal de Young. Sigue el verso 3. Y ellos impusieron sus manos sobre ellos y los pusieron, o sea, ellos los aprendieron y los pusieron en custodia hasta el día siguiente, porque era la tarde, ya era la tarde. Sigue el verso 4. Y muchos de los que oyeron la palabra creyeron, o sea, este evangelio del reino. Y el número de los hombres llegó a ser de 5,000. Esta fue como la segunda vez, porque la primera vez creyeron 3,000, acá creyeron 5,000. Sigue el verso 5. Y ocurrió al día siguiente que estaban reunidos los gobernantes y ancianos y los escribas de Jerusalén, y Anás, el jefe sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y tantos como eran de la clase de los jefes sacerdotes, y colocándolos en el medio, les estaban preguntando en qué poder o en qué nombre ellos hicieron esto. O sea, se trata pues del milagro que ellos habían hecho con el hombre cojo. Entonces sigue el 8. Luego Pedro, habiendo sido lleno con el Espíritu Santo, o sea que él estaba hablando estando lleno del Espíritu Santo, dijo a ellos, gobernantes. Recordemos que Jesús les había dicho que el Espíritu Santo les iba a dar qué decir. Es algo que no ocurre ahora en la presente dispensación, en que se nos dice, por ejemplo, que debemos estudiar para presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos que ser avergonzados, sino que sabemos dividir, porque en este momento no está ocurriendo como en esta dispensación anterior, que el Espíritu Santo le daba o le decía a los apóstoles lo que ellos debían decir. Nosotros nos toca estudiar, ya que estamos en otra dispensación. Entonces dice el apóstol, dice en el 8, luego Pedro, habiendo sido lleno con el Espíritu Santo, dijo a ellos, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si nosotros, dice el 9, si nosotros hoy somos examinados concerniente a la buena acción para el hombre enfermo, por el cual él ha sido, dice acá, salvado, sigue con sigue el verso 10, sea conocido a todos ustedes y a toda la gente de Israel que en el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, quien ustedes crucificaron, quien Dios resucitó de los muertos, en él ha sido, en este se ha erguido ante ustedes sano. Esta es la piedra que fue tomada como nada por ustedes, los constructores, que se convirtió en cabeza del ángulo. Sigue el 12. Y no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo que ha sido dado entre los hombres
entre los hombres, en el cual necesitamos ser salvados.